¿Por qué Dainsleif y el viajero están vinculados? Y nos dijeron en una misión literalmente que si dañamos a Dainsleif podríamos dañar al viajero. ¿Por qué Lumine actúa como si supiese lo que ocurrió en Caendria y estuviese ahí y nosotros no? Y sobre todo, ¿hay nueva información del viajero Piro y por qué no ha venido en la 5.0? Hoy vamos a ver una información muy importante, además de la mano de Keitaro, así que un saludo, seguirle por ahí. Y básicamente Keitaro ha tenido la oportunidad de tener la revista Famitsu por adelantado antes del lanzamiento oficial y se ha pegado el currazo de traducir toda la información que viene en esta revista, y entre algunos bocetos, arts y cosas interesantes también viene muchísimo lore de Genshin con preguntas inéditas a desarrolladores y respuestas muy interesantes a preguntas que hasta ahora no conocíamos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Ayuda un montón, no os cuesta nada, es totalmente gratis, así que este es el momento. Gracias, suscríbete con campanita y like, y todo el canal todo el equipo del canal está súper agradecido. Bienvenidos, invitados a los directos, y vamos a ver toda esta nueva información detallada sobre todo en dos bloques. La que básicamente es un poco más relacionada con cosas que existen y es más curiosidad, pero sobre todo las noticias inéditas y las respuestas directas de desarrolladores del juego. Bien. Y al final os daré una sorpresa también. Bien, empezamos por los hilos por aquí que nos ha colocado Keitaro y están en su Twitter todos. Hay un par de de bocetos iniciales del arte pues de Navia, Arlequino y Furina muy interesantes. Aquí hay otro de Navia. Creo que, no sé si lo ha traducido bien o no, pero dice textualmente: el artista encargado de los bocetos agrega que el cambio de diseño más destacable son los muslos de Navia. Esto es serio, esto lo ha dicho un desarrollador en una revista de videojuegos. Los muslos de Navia. Pensé que hablarían del diseño técnico, de sus cañones, de su paraguas, de las referencias a Taylor Swift, de cómo intentar revivir el geo, pero los muslos de Navia. ¡Más cosas! Dicen por aquí, hace un repaso a la trama principal. El acto de apertura fue un drama de escape para futuras tramas. Entiendo yo que esto significa algo así como que te van a poner bastante leña en el fuego relacionada con, como dice, la drama, o sea, el drama de escape inicial con los arcontes, con lo que estamos aprendiendo en Teyvat, para que luego en Caendria sea una historia más centrada, entiendo yo, menos en los personajes y más en la historia principal de Teyvat. Aquí empieza lo bueno, gente, que ya nos hemos reído un poco. Confirman que Dainsleif volverá, o sea, confirman que aparecerá pronto el hermano de Dainsleif en misiones posteriores. Aquí ya se pone interesante, ya ha habido un poco de humor y cosas más pasajeras, pero resulta, y más adelante creo que lo leeremos, que se va a hablar de los 5 pecadores y vamos a estar comentando y viendo todo esto sobre lo que nos ha traducido Keitaro. Dice: durante el tiempo del abismo, Dainsleif compartió sus recuerdos con cierta persona. Esa persona es su hermano mayor, que aparecerá en capítulos posteriores. Aquí adelanto ya spoilers del vídeo interesantes de dentro de unos minutos, y es que se habla de cuándo pronto volverá Dainsleif. Se nos confirma cuándo vendrá el viajero Piro y por qué motivo no ha venido antes, así que muy importante quedaros por aquí en el vídeo. Aquí que estoy generando hype y retención para que sigáis viéndolo entero, así que recuerda dar like. Y por aquí nos dicen, y esto es muy interesante, es la misión de Cariberto, posiblemente sea Lumine una de las desencadenantes de los Astres de Caendria. Es decir, ya no solo Lumine estuvo en su momento en lo que ocurrió entre Celestia y Caendria, sino que por lo que comentan aquí los desarrolladores, se supone que de hecho Lumine tuvo mucho que ver con el desastre de Caendria. No se sabe hasta qué punto, no se sabe la explicación real, entiendo yo, y por qué ahora se denomina la princesa del abismo, pero está de lado, por supuesto, tanto de Caendria como del propio abismo, que ya sabemos ya que es Caendria, con la maldición de el original, el pecador original, después de que Celestia desatase toda su ira sobre Caendria, ya sabéis, por desobedecer, y no solo por desobedecer, sino por tener una fuente alternativa de energía, que es esta energía que mueve los guardianes de las ruinas y demás, que si os fijáis no tiene nada que ver con la energía elemental, y nos lo explica el propio Dainsleif en una de las primeras, por no decir la primera misión de Dainsleif, y nos pone por aquí a Cariberto y tal. Esto es súper interesante y por aquí ya empieza a ponerse la cosa muy... Hay que prestar atención, así que atentos. No puedes purificar a Dainsleif, sino a Eder... Aquí viene loco. Dice, el propio Dainsleif también está maldito, a punto de romperse. Si intentas purificarlo a la fuerza, sufrirás un dolor aún más intenso a causa de ello. Punto.
aquí en una misión nos dice Dainsleif que si herimos a Dainsleif también haremos daño al viajero y no entendemos qué narices significa, pero hay un mínimo de vinculación. Y esto de aquí, que entiendo que también es una frase directa de un desarrollador, nos comenta el tema de la purificación. Si recordáis, y aquí los editores pondrán también imágenes, en la última misión legendaria de Mualani, donde el abismo ataca la ciudad o el gremio o la tribu de los manantiales de Mualani, hay un momento en el que una chica de la tribu está, digamos, como que está como enferma por el abismo y demás, y nos cuenta la historia que al estar en los manantiales y los baños termales se calma su dolor, y de repente en un punto muy concreto, una escena muy concreta que estará por aquí, ya hace como un mes de esto, así que no empiecen spoiler miñi haber hecho la misión, miñis que sois, y el viajero o la viajera, quien tú elijas de protagonista, cura literalmente de lo que es la energía del abismo a este NPC. Y esto no es la primera vez que ocurre en la trama de Genshin Impact. Y aquí nos dicen que, claro, no puede literalmente purificar a Dainsleif porque entonces se hará daño al viajero o a la persona vinculada con Dainsleif. Y esto no tiene todavía explicación, pero es interesantísimo. Se comenta que a raíz de enterarse que los Illichur eran humanos y niños, muchos jugadores de todo el mundo se llenaron de culpa ya que habían estado derrotando Illichur desde el inicio del juego. Literalmente. Dejadme en los comentarios también cuántos y cuántas de vosotros, a mí me pasa, no muy exageradamente, porque bueno, materiales son materiales, hay que subir los talentos, pero últimamente cuando ya veo Illichur por el mapa, y a veces en stream hago muchas bromas, los editores si encuentran algo lo pondrán por aquí, digo, no voy a hacer nada hasta que no me ataquen. Si no me atacan yo les ignoro y les dejo vivir tranquilamente. Ya si me atacan me defiendo. Por aquí dicen, los eventos en Genshin son canónicos. En la misión capítulo 3 acto 6, esto entiendo yo que es Cariberto, ¿no? Cuando nos encontramos con Dainsleif, se menciona a los antepasados de Kaeya que conocieron a Dainsleif, o sea, Cariberto y el padre, que en el evento, el padre era... ¿Cómo se llamaba? Dejadme en los comentarios de este vídeo cómo se llamaba el padre de Cariberto, que lo tengo en la punta de la lengua pero no me sale. En el evento de la versión 2.8, por ciertos hechos fue que Kaeya quiso viajar, y aquí ponemos el mucho texto, que quiso viajar a Sumeru en la versión 3.8, que básicamente pues el tema de Cariberto y la misión posterior a Cariberto, que tenía dos partes. Aquí empieza lo interesante, además que me parece súper interesante esta imagen, creo que a lo mejor la veis de miniatura del vídeo. Dainsleif, si me derrotas te diré toda la verdad. Resumen información de la misión de la versión 4.7, esto es parte de la revista que Gitaro nos dice, bueno, pues están poniendo un poquito más de páginas de este estilo. Y aquí, sobre los 5 grandes pecadores, atentos. Los grandes 5 pecadores supone que son los que tenían que encargar de detener el desastre de Khaenri'ah junto con Dainsleif. Recordemos que Dainsleif nos menciona cuáles son estos 5 y los nombres nos sorprenden porque nos suenan. Es Roptatyr, el sabio, ni idea. Berfofnir, el profeta. Rinedotyr, oro. Recordemos que sí tenemos lore, historia y cosas relacionadas con Rinedotyr, con Durin. Y Rinedotyr, oro, es la persona que creó la megaflora de Albedo. También es una maestra muy poderosa, una de las brujas. También es quien creó Simulanka junto con el resto de brujas y parte de la Aquelarre, que también están la maestra de Mona. También está Alice y un lore increíble detrás de esto. Surtalogi, el caballero Protervo, y Rerir, cazador de la luna. Aquí a mencionar 2 puntos importantes. Número 1, estos nombres que acaban en Tyr o Nir, realmente la etimología de estos nombres, es decir, la composición de las letras y palabras, tiene que ver con la cultura y con la mitología nórdica. Si hay un experto nórdico, que por favor nos ponga aquí en el chat, esto es internet, está lleno de expertos, que nos ponga en el chat muchísima más información sobre ello, pero ya sabéis que Genshin al final es una amalgama de culturas, de inspiraciones, de historias y sobre todo de religiones, el gnosticismo y muchas otras más. Así que muy importante. También por aquí, cuando hice esta misión, me comentaron que uno de estos, no sé cuál, pero uno de estos 5 pecadores es el hermano de Dainsleif y uno de estos 5 pecadores es el maestro de Skirk. Así que tenemos a Rinedotyr, al hermano de Dainsleif por aquí, uno de estos no sé cuál es, y al maestro de Skirk, que es este ultra mega super poderoso que nos tiene una expectativa increíble y quizá viene con un nuevo elemento que es el Quantum del Star Rail, que además es el símbolo que saca Skirk al absorber, digamos, a la ballena. Así que muy importante esta parte también de lore por aquí. Seguimos, que ahora se va a hablar del viajero Piro y muchos diréis, ¿viajero Piro?
Esto nada, esto es un poco más de resumen y cosas de relleno. Tartaglia es uno de los Fatui más inocentes, aunque tiene un poder cuerpo secreto aparte de su apariencia normal. Esto no sé si es el engaño o la visión o qué tan bien traducido está, pero bueno, es más parte del lore. Aquí hay un poquito del lore de Fontaine, aquí hablan de Skirk, que seguro os interesa, dice: el desaparecido Tartaglia luchando contra el narval y salvado por su maestra. Esta ballena es un monstruo que existe en el mundo fuera de Teyvat. Por cierto, resulta que es la pequeña mascota del maestro de Skirk, que es uno de los 5 pecadores. ¿Qué mascota tan molesta? Bueno, esto es un como resumen de misiones. Quiero ver ahora el tema del viajero porque es súper importante. Que dice, mira, bueno, por aquí, el dragón sagrado con forma de píxel a Haus o a Yau, o no sé cómo se pronuncia porque tiene 80.000 traducciones en diferentes idiomas, quiere reinar de forma suprema. ¿Qué deparará la trama futuro en este pequeño dragón? Aquí hay algo relacionado con los dragones, si no recuerdo mal. Bueno, el dragón de Natlan y los Bishop de Fontaine son parientes, pues sí, la verdad, todos creo que pensamos lo mismo cuando lo vimos. Aquí, según la Famitsu, los humanos de Natlan son dragones. Creo que si atendéis bien al lore de Natlan, al reino de la noche y a muchas teorías que ha habido acerca de ello, se puede llegar a deducir entre líneas que todos los habitantes de Natlan tienen al menos algún tipo de ascendencia o relación con los dragones, ya que nos dicen que los antepasados de todos los ciudadanos de Natlan son dragones que vivían en el reino de la noche, y mucho texto que tampoco quiero alargar el vídeo y que tampoco soy experto en lore. Me gustaría aprender mucho más para traeros vídeos más relacionados con el lore, pero esto es una confirmación directa. El concepto de dragón en Natlan es producto de una fusión de mundo de juego y forma en la que se juega. Esto es traducido, pues claro, de la Famitsu no sé si sale en chino o en japonés, entonces hay cosas que no tienen sentido porque sabéis que es complicado traducir directamente de estos idiomas al castellano, pero vistos como los indígenas de Teyvat, los natlantianos son dragones y tienen diversas características y habilidades de exploración que se adaptan a la geografía y entorno ecológico. Aquí es un poco más relacionado con las monturas y con Moalan y Kinich, Kachina y demás, pero sí, nos acaban de confirmar que son descendientes de los dragones. Desarrollador, país en Genshin no es solo un concepto para conflictos entre naciones o para formar una visión de mundo, sino también un concepto para el propio juego, donde es un elemento importante para el contenido, cercano a la naturaleza de las tribus y dragones. Muy interesante. Y a ver si bueno, esto también. ¿Será posible viajar a volcanes en futuras actualizaciones? Desarrollador, sí, básicamente. Aquí pone mucho texto, pero sí, va a haber volcanes. Viajero Piro. Phil, el viajero Piro. Sí, yo también quiero llegar al viajero Piro. Para desbloquear el elemento fuego del viajero, es necesario completar la misión completa de Natlan. Es decir, viajero Piro en la 5.3. Pongan viajero Arconte en los comentarios. Esto ya es una confirmación, por fin. Entiendo yo que Mabuika pues hará alguna cosa a lo Yo Soy Iron Man de Endgame y que nos cederá la Gnosis a nosotros para que la mantengamos, para que el último capítulo y el último año de Genshin Impact, capítulo prólogo acto 1 Teyvat o las naciones de Teyvat, no sea simplemente que la Sarina o Saritza recoja toda la gnosis, sino que posiblemente una se quede en nuestro poder para que el último año y la última región Snezhnaya sea literalmente hacer la resistencia, entiendo yo, desde el desconocimiento de no entender digamos, el poder de Celestia y también las malas acciones que se nota que muchos ciudadanos de Teyvat entienden como que Celestia abusó de su poder y hay ahí una verdad escondida que no conocemos, con el Minsul y con, ¿sabéis?, los bucles del Samsara y los descendidos, y bueno. Y aquí dice, las condiciones de apertura de los arcos de Teyvat han cambiado significativamente con respecto a anteriores versiones, indiquemos el motivo. Esto es... Básicamente nos están diciendo que obviamente no vamos a tener el viajero al principio de la región, la tendremos después de la nación. Y sí, efectivamente tiene toda la pinta de que el viajero viene a la 5.3 en la misión de Arconte, la última misión de Arconte de Mabuika. Y el resto ya estuve leyendo y por aquí Kitaro dice, pues lo último que queda por traducir era un mensaje de agradecimiento a los fans. Esto es una locura. Tenemos información de los pecadores, de Dainsleif, de la vinculación de Dainsleif con el viajero o viajera que tú elijas. Tenemos información de la princesa del abismo o de tu gemelo, vamos a decir, y sobre todo confirmación directa de que el viajero Piro viene en la 5.3 y a la altura de estar viendo este vídeo falta menos de una semana para que veamos la beta de la 5.2 y después de eso faltaría una semana y media más, es decir, desde ahora estamos a menos de 2 meses para ver la beta de la 5.3 donde llegará Mabuika, la última misión de Arconte de Natlan, el viajero Piro. Hay confirmado ya que va a venir mapa en la 5.2 y 5.3, con lo que si bien la 5.1 es relleno y podría llegar a ser un poquito de humo,
por lo menos la 5.2 y 5.3 va a ser cine y va en ascenso. Poquito más, gracias a Keitaro por el hilo de información que nos ha traído. Me hubiese gustado traerlo antes, pero estaba complicado por la ingeniería y la maquinaria del canal, que al final a veces puedo traer vídeos el mismo día, pero cuando más o menos sé que una noticia va a venir, como los 4 estrellas de un banner, pero no cuando sale esto de última hora, así que no sé si es tarde y espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y poquito más, cuidaos mucho, tened muy buen día, no sé, miñis y chaito.